tardes a todos, bienvenidos a los que apenas se están conectando, a los que ya han estado con nosotros desde la mañana, muchas gracias por continuar. Y ahorita vamos a continuar con el maestro Alberto Muñoz Vargas, que nos impartirá y nos platicará un poco acerca del tema sobre el impacto de la reforma al outsourcing, ¿no? Entonces es un tema que ahorita tenemos muchas dudas, y queremos saber qué es lo que va a pasar con los outsourcing sobre todo. Les voy a platicar un poquito acerca de él. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene la especialidad en Derecho Fiscal, es certificado profesional en Fiscal por Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Academia de Estudios Fiscales. También ha impartido conferencias, cursos y ha ejercido como docente a nivel licenciatura y maestría en algunas universidades del país. En su experiencia laboral, cabe destacar su puesto como gerente de impuestos para Deloitte por más de 8 años. Posteriormente ocupa el mismo puesto de gerente de impuestos en diferentes firmas locales y durante los últimos 5 años ha laborado en el despacho de Cervantes y Asociados, SC. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro, por estar el día con nosotros, compartiendo tus conocimientos. Los dejo con el maestro Alberto. Gracias. Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy continuando con el festejo de este día tan especial para los contadores. Agradecemos a todos su presencia. Yo en lo personal agradezco a Carpey, como siempre, pues, la invitación que me hace para poder estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Y bueno, el día de hoy permítanme hacer un preámbulo de lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema, entre comillas, nuevo, reciente. El diario oficial se publicó el 23 de abril, es decir, el mes pasado, aproximadamente hace 32 días. Pero es un tema que ya viene de varios meses atrás. Muchas gracias a todos los que me están enviando saludos, igualmente un abrazo. Es un tema que hemos estado escuchando mucho en redes sociales, con los colegas. Bien importante, permítanme decirlo, a pesar de que en algunos foros se ha señalado que es un tema tal vez relevante, en otros no tan relevante, etcétera. Desde mi perspectiva personal, profesional, quiero decirles que yo lo veo como un tema trascendente. Es cierto que hay ambigüedades con respecto a las disposiciones de cómo están en este momento. De hecho, el día de ayer se publicó las disposiciones de carácter general que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenía que emitir dentro de los 30 días siguientes al 23 de abril, que se cumplieron ayer. El asunto es que esperábamos que ahí nos dijera un poco más, o nos diera un poco más de claridad al tema. Y sin embargo, la verdad es que sigue estando en el aire todavía, de fondo por lo menos, una buena parte de lo que es un servicio especializado. Bueno, estoy iniciando ya de hecho con el tema propiamente. Lo que vamos a ver el día de hoy se llama impactos del outsourcing. Y le quise llamar impactos porque aparentemente es solo digamos, una parte laboral. Sin embargo, es con lo que inicia esta reforma, con lo que inició, de hecho, desde el año pasado. Sin embargo, el tema del impacto no se da solo en el aspecto laboral, permea hacia las demás leyes, por supuesto, las leyes que tienen que ver con el tema trabajadores, que es la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit. Sin embargo, va más allá de eso y digamos, para mí la parte más trascendente en este momento es que llega a Código Fiscal de la Federación, a ISR, a IVA, y en esas leyes concretamente es donde me parece que tenemos que tener mucho cuidado, porque teníamos digamos, la perspectiva de que si un trabajador estaba por outsourcing o no, pues nos iba a afectar de la parte laboral, de la parte de relación contractual con el trabajador, con la persona. Sin embargo, el tema es que en este momento, toda esa modificación que se dio a partir del 23 de abril del 2021, se eleva, escala ya a un nivel de deducción, de acreditamiento, inclusive ya a un nivel
de delito fiscal. Entonces, para mí la trascendencia del asunto, porque cuando nos dicen, pues, a partir de hoy no se puede hacer esto, pues lo vamos a evitar y sabemos los riesgos y las penas que podemos incurrir al realizar ese punto, ¿no? Sin embargo, como lo vamos a ver un momento más con la proyección que voy a hacer, es, pues me están diciendo lo que no puedo hacer y parcialmente yo lo veo, esa parte de lo que no hacer está claro. Me prohibieron la subcontratación de personal. Entonces, de inicio es toda la subcontratación de personal está prohibida, la que sea, ¿sí? Y eso en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Y en el artículo 14 me incluyen una posibilidad de servicios, ya no de subcontratación de personal. Permítame hacer esta separación así bien, llamémosle bien drástica. He escuchado colegas, he escuchado en otros foros, etcétera, donde nos están señalando que la subcontratación continúa. Permítanme plantearlo de esa forma. Puede que sea un poco literal o que pueda parecer un poco literal lo que voy a decir, pero me parece que desde la parte jurídica legal en este momento así es. La primera parte es, nos prohibieron la subcontratación de personal. Cualquier subcontratación, o sea, en este momento el artículo 13 está disminuyendo o está limitando la subcontratación y está diciendo está prohibida. Y entonces ya con ese artículo 13 del Ley del Trabajo nos prohíben la subcontratación de personal en cualquier nivel. Quiero irme con esa primera parte, y qué es lo que yo quiero precisar el día de hoy con ustedes, es subcontratación de personal prohibida. No puedo subcontratar a alguien porque, para empezar, no puedo deducir, no puedo acreditar el IVA en su caso que me cobren, no puedo realizar esa subcontratación porque sería delito fiscal inclusive. ¿Vale? Entonces, de inicio, la subcontratación de personal como tal ya no la puedo realizar. ¿Qué pasa de inicio con esa primera mitad de lo que estoy señalando y de lo que quiero precisar? Es, si yo tengo un contrato de prestación de servicio de prestación de personal, de subcontratación de personal, como le quieran llamar, pero es subcontratación de personal, ya no lo puedo tener. Es decir, a partir del 24 de abril, que fue cuando entró en vigor esta nueva ley o estas nuevas leyes, ya no puedo tener subcontratación de personal porque está prohibido. Entonces, quiero que tenga mucho cuidado con eso. Cualquier persona que haya subcontratado un outsourcing, por la razón que sea, por vigilancia, por mantenimiento, por limpieza, por otras razones, ya no puede tener esa prestación de ese servicio de personal. Y entonces ahí la pregunta sería, bueno, si no puedo subcontratar personal, entonces, ¿qué hago? Es donde viene la parte que yo separo, la parte del artículo 14 del Federal del Trabajo, donde se señala el nuevo concepto, que entre comillas nuevo, porque ya se señalaba en la ley anterior, o sea, todo eso que estamos viendo no es nuevo, o sea, es como los mismos términos, pero reenfocados, redireccionados, ¿sí? Se llama servicios especializados o ejecución de obra especializada. Lo que yo puedo tener es un contrato de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de subcontratación de personal, así, los términos como tal, subcontratación de personal prohibidos a partir del 24 de abril. ¿Qué nace el 24 de abril? Los servicios especializados y ejecución de obra especializada. Entonces, empezando con esa parte, tenemos que tener bien claro qué es un servicio especializado y qué es una ejecución de obra especializada. El problema está que no tenemos claro, las leyes no lo especificaron, no lo señalaron de esa forma, qué es un servicio especializado. Sabemos una parte de lo que no es, ¿sí? Y ahorita explico por qué eso de lo que no es. Pero si en este momento alguien me dijera, oye, dime claramente conforme a la ley, conforme a las disposiciones publicadas, conforme a las disposiciones de carácter general que se acaban de publicar el día de ayer, conforme a las modificaciones de todas las 8 leyes que se modificaron el 23 de abril, no tenemos un concepto específico. Sí tenemos llamémosle así, un señalamiento general, digamos, de que es un servicio especializado o una ejecución de obra especializada. Pero a ciencia cierta, tener un claro concepto de
ese servicio no lo hay. Entonces, seguimos en espera de que la misma autoridad del trabajo o a través de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero decir, el SAT, emitan algún comunicado de definir un poco más el término. Entonces, de inicio, desde que se planteó toda esta nueva, digamos, este cambio de la subcontratación de personal a servicios especializados o ejecución de obra especializada, las autoridades laborales y el gobierno en general siempre señaló, se va a prohibir la subcontratación de personal y se va a permitir servicios como de vigilancia, como de mantenimiento, como de limpieza. Y fue lo que siempre señalaron, ¿sí? Esos servicios están, digamos, muy claros de que la gran mayoría de empresas, o muchas empresas por lo menos, tiene ese tipo de servicio. Inclusive el mismo gobierno tiene ese servicio. Por ejemplo, cuando hemos tenido oportunidad, aún en pandemia, de tener que ir al SAT, vemos que las personas que están ahí laborando de servicios de limpieza no son trabajadores, son personal contratado o subcontratado por el mismo gobierno. Entonces, ese tipo de servicios va a continuar, ¿sí? Y así lo dijeron desde el inicio las autoridades. Este no se va a prohibir, solo que cambia de concepto. De servicio, de subcontratación de personal, cambia a servicio especializado, ¿sí? Entonces, digamos, en esa parte estaría como que claro el tema de, bueno, sí se va a poder seguir realizando la labor, solo que bajo un esquema jurídico diferente, ya no como subcontratación de personal, sino como servicios especializados. Sin embargo, como decía hace un momento, no queda de claro, fuera del mantenimiento, de la vigilancia y de la limpieza, qué otros conceptos pudieran ser servicio especializado. Y entonces es ahí donde, vamos, entra la duda de, bueno, ¿y qué otras cosas pudieran ser servicio especializado? ¿Sí? Quiero precisar en este momento y plantear así muy claramente, mantenimiento, vigilancia y limpieza sí son servicios especializados. Ahora, dentro de todos los cambios que hubo, se estableció que Secretaría de Trabajo y Previsión Social iba a tener iba a tener llamémosle así, unas reglas, ¿sí? Para efecto de definir los conceptos. Sin embargo, les repito, hasta el día de ayer, apenas el día de ayer, se publicaron esas disposiciones de carácter general que nos dicen cómo se va a realizar los registros, cómo va, en qué plataforma se va a presentar el registro que deben de tener las contratistas, etcétera. Sin embargo, insisto, todavía no tenemos totalmente claro qué es un servicio especializado. Hace un momento decía que sí sabemos lo que no es o lo que no puede ser. Se incluye un concepto nuevo en la ley y se señala que los servicios especializados o los servicios que pueda recibir una contratante no pueden tener relación con el objeto social de la empresa, de la entidad económica, o sea, una persona moral, una persona física, etcétera. Y es ahí donde entra la primera parte de lo que sabemos, de lo que no se puede, cualquier operación que hagas, que tenga relación directa y que esté incluida en tu objeto social. Por ejemplo, yo soy una empresa que tiene en mi objeto social, en mi acta constitutiva, tengo 5 tipos de actividades que puedo desarrollar. Puedo producir muebles, puedo producir artículos de plástico, puedo rentar, puedo prestar servicios de contabilidad y puedo exportar. Esos 5 señalamientos que acabo de hacer, yo no podría subcontratar ningún servicio de esta naturaleza, ¿sí? Permítame precisarlo, desde la ley pasada, desde los artículos pasados, los artículos 15, estaba prohibido subcontratar en su totalidad ese tipo de servicios, pero sí estaba permitido. Es decir, si yo era una mueblera, podía contratar carpinteros, ¿sí? Si yo era una empresa que tenía, por ejemplo, servicios de asesoría, podría contratar asesores subcontratar asesores me refiero, para que me hicieran los servicios. Si yo era una constructora, podía subcontratar parte de la obra para poder desarrollar mi actividad.
Había candados y por ahí decía que no se podía contratar al 100%, etcétera. La realidad es que el impacto que pudo tener esa limitación era una sanción en dinero que en muchos de los casos valía la pena pagar esa sanción por subcontratar en su totalidad las operaciones. El tema es, haciendo referencia a la ley anterior, es si se podía subcontratar cualquier tipo de actividad. Con esta nueva ley se establece esa limitante bien clara de que yo no puedo subcontratar nada que tenga que ver con el objeto social. Y es ahí donde entran las perspectivas de los abogados, por supuesto totalmente válidas, y me uno a esa perspectiva de, pues, ¿qué es objeto social? A lo mejor para nosotros contadores, objeto social es ver lo que dice mi acta constitutiva y leer y ya, eso es objeto social. La realidad es que eso va más allá de la literalidad. Ya en tribunales administrativos, inclusive hasta, parece que hasta Suprema Corte, hay tesis, ha habido pronunciamientos de parte de la Corte de lo que es el objeto social. Sin querer desviar el tema del día de hoy, quiero decirles que si alguien tiene la inquietud de decir, pues es que no está definido qué es objeto social, y objeto social pueden ser varias cosas, les quiero decir que tienen la razón. Yo les pido que inclusive puedan buscar y consultar en las tesis que hay respecto de lo que es objeto social en una empresa. De forma muy simple, y como lo dije en el ejemplo de hace un momento, objeto social es lo que diga el acta constitutiva. Si ahí dice esos 5 objetos dentro de mi objeto social, no puedo subcontratar ni un solo trabajador que tenga que ver con ese objeto. ¿De acuerdo? Ni uno solo. ¿Qué pasa si yo soy una empresa como las que antes se daban de alta, bueno, se constituían y el sujeto social ponían 50 actividades, aunque no las hicieran, ¿sí? No pueden contratar, ni subcontratar, perdón, el término, nada que tenga que ver con esas 50 actividades que tengan el sujeto social, ninguna. Entonces, está prohibido hacerlo. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué pasaría si una empresa dice, bueno, es que yo quiero contratar a alguien, pero mi objeto social me dice que no puedo hacerlo, porque ahí está? Algo de lo que hemos visto aquí en la oficina, concretamente con mi socio, el contador abogado Gerardo Cervantes, es que tendríamos que hacer un análisis, un estudio a fondo de lo que es el objeto social y ver si es posible, si se puede o no hacer esa subcontratación. Yo en lo personal considero que sí, o sea, definitivamente tenemos que ver la parte de lo que han dicho los tribunales. Sin embargo, de inicio, me parece que lo primero que habría que hacer es revisar mi acta constitutiva y ver qué es el objeto social que está incluido ahí. ¿Qué ocurriría si no soy persona moral, soy persona física? Bueno, ver las actividades que estoy desarrollando, las que tengo dadas de alta en los contratos, etcétera, para saber si puedo incumplir o no con esta primera normatividad. Y repito, para mí la primera y más importante, porque en caso de que yo tenga esa prohibición y la esté realizando, eh, para empezar, puedo tener problemas de deducibilidad, de acreditamiento, pero lo más grave y lo más serio me parece es el tema de que puedo tener un punto de defraudación fiscal. Y esa es la parte que me parece la más seria en ese sentido, ¿no? De que puede ser que yo tenga ese problema y entonces, pues eso me cause una situación ya más de fondo, más problemática con este sentido. Perdón, Carmen, ¿puedes ayudar? Ya estoy compartiendo pantalla, no sé si ya se esté viendo. Está cargando, maestro. Esperamos. Ok, muchas gracias. Ahora sí, ya te ve. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora sí continuamos con la presentación. Yo quería comentarles una parte acá importante de esto. Les decía que esto no empezó en el año 2021, ya teníamos tiempo atrás, en el 2020 de hecho, de cuando empezó toda esta disposición de la contratación. Y aquí permítanme hacer algo muy rápido, los antecedentes. Esto inició el 12 de noviembre, hubo una iniciativa para modificar las 8 leyes que se modificaron. El 9 de diciembre el gobierno federal hace una tregua y nos establece que
que nos vamos a esperar hasta febrero de 2021 para poder avanzar con el tema. Después de ese pronunciamiento, perdón, discúlpenme, es que se avanzó acá, voy a regresarme a esta. El 9 de diciembre de 2020 se da ese pronunciamiento del gobierno federal. El 3 de enero hay una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de limitar la PTU. Déjenme decirles algo. En la propuesta inicial del 12 de noviembre no existía ninguna modificación a la PTU. Yo lo dije y desde que hicimos algunos eventos de este tipo, para mí la PTU era una parte toral de la reforma. No sé si todos tengan claro, pero permítanme mencionarlo así de forma muy, muy breve. La PTU era uno de los puntos que se consideraban para el tema del outsourcing. Es decir, era un elemento principal para, digamos, irnos a la estrategia de outsourcing. En algunas empresas era el principal motivo y el único, de hecho. Es decir, la PTU siempre fue un elemento importantísimo. El hecho de que la propuesta del gobierno federal no tuviera esa parte, me pareció, vamos, inconclusa y con esa falta de tener que señalar ese argumento tan importante. Pero bueno, se empieza a hablar de eso en enero de 2021, el 19 de enero se propone la PTU a 30 días, o sea, topar a 30 días, el 20 de enero sigue con las mesas de diálogo y algo ya definitivo. Vimos noticias en la radio, en la televisión. La parte concreta es el 23 de abril del 2021 se emite el decreto donde se modifican esas leyes. Y el 24 de mayo, o sea, el día de ayer, se publican las disposiciones de carácter general que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el registro de las contratistas que quieran prestar servicios especializados. Bueno, ¿qué pasa con esto entonces? Se reforma la Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley de Infonavit, y la parte fiscal, Código Fiscal, Ley de ISR y Ley de IVA. Y dos leyes más que no son con la parte privada, tienen que ver con la parte de trabajadores de gobierno. La Ley del ISSSTE y la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución. ¿Sí? Que esos dos tienen que ver con trabajadores de gobierno. Podríamos tener, de hecho tengo una presentación de 3 horas, 4 horas, sin embargo, pues bueno, por temas de tiempo, me permití hacer unas láminas muy simples en donde vamos a ver de forma general qué es lo que ocurrió. Y lo primero que ya dije, se prohíbe la subcontratación de personal. O sea, si alguien me dice ahorita, es que yo tengo la subcontratación de la vigilancia, del mantenimiento o de lo que me digan, la primera parte del señalamiento es cambia tu contrato porque la subcontratación de personal está prohibida a partir del 24 de abril. ¿Sí? Pasamos al segundo punto que dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, que fue lo que ya señalé. Parte importante, es de contratistas registrados. ¿Sí? Ese registro era lo que todavía estaba pendiente y que ayer se publicó el procedimiento que había que hacer. Los contratistas tienen que tener un registro. Si no tienen un registro, no pueden prestar los servicios. O bueno, dicho de otra forma, sí los pueden prestar, pero tanto el contratista, como el contratante, que estén involucrados en un servicio especializado o ejecución de obra especializada, donde el contratista no tenga registro, se considera ilegal. Ahora bien, adicionando la parte, tiene que estar registrado y además que ese servicio no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que comentaba hace un momento, el objeto social es lo de una empresa, una persona moral, lo de la actividad económica preponderante sería lo de una persona física. Bueno, hay una parte importante. También se incluye el insourcing. De inicio, el insourcing, que de forma breve para las personas que tal vez no lo tengan claro, es como un outsourcing, pero de una empresa que corresponde a empresa de grupo. En empresas grandes, había 4 o 5 empresas con trabajadores, crearon una empresa y ahí enviaron a todos los trabajadores y solo esa empresa de outsourcing les prestaba el servicio de personal a las empresas de grupo, nada más, no les prestaba el servicio a las demás, a otras empresas, ¿no? Entonces, esa se llama insourcing. Ese insourcing, de inicio, estaba
de inicio iba a parecer que iba a desaparecer. No, no desapareció, sin embargo, queda con la misma limitación. Puede existir un insourcing, o sea, una empresa de grupo que tenga el personal, siempre y cuando ese personal no desarrolle actividades que formen parte del objeto social de las empresas de grupo. Entonces, de igual forma, bueno, se limita esa parte y les repito, esa sería la primera parte más importante de revisar si yo contratante tengo un servicio con una contratista y me está proporcionando personal. ¿Sí? Que de hecho, insisto, o sea, el término personal ya no, prestación de personal ya no existe, ya no debe existir porque está prohibido, es un servicio especializado. En la lámina que estamos viendo se señala que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgará el registro. Y de hecho, en los artículos transitorios de ese 23 de abril de 2021, se señala que le otorgarán 30 días para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueda emitir esas disposiciones de carácter general. Lo que comenté hace un momento, el día de ayer ya se publicaron esas disposiciones de carácter general, sin embargo, ya había hecho un previo por ahí que se filtró, no sé si se filtró a propósito, se filtró en redes sociales hace como medio mes, un poco más, donde nos dieron, digamos, como una probadita de cómo venía este decreto. De hecho, yo lo estudié y lo que vi el día de ayer con lo que se había emitido inicialmente es prácticamente lo mismo. O sea, ya nos habían dado esa estructura como iba a venir y como lo comenté ya varias veces, esta publicación del día de ayer no nos aclara el término de qué es un servicio especializado o qué es una ejecución de obra especializada. Lo que se nos dice es todo el procedimiento, lo que hay que hacer, ¿qué pasa si Secretaría de Trabajo no me responde? Yo le tengo que pedir en los 3 días, bueno, cuando no me responda a los 3 días siguientes, se puede considerar como que hay una afirmativa ficta, es decir, yo, contratista, solicito el registro. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, después de 20 días no me contesta, yo le mando un escrito a Secretaría de Trabajo, dejo pasar 3 días y si no me vuelve a contestar la Secretaría de Trabajo o sigue sin contestarme, se considera la afirmativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, empresa contratista, ya tengo mi registro autorizado. Ahí en la parte práctica sería, ok, es afirmativa ficta, pero yo tengo que tener un número, un folio. ¿Sí? Si no tengo el folio, de hecho, inclusive las disposiciones señalan que en los contratos se señale el número de registro. Entonces, me parece que aunque ahí dice que hay una afirmativa ficta, tendríamos que hacer algo más para pedirle a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que me dé mi folio que se asignó por el tema de mi trámite, ¿no? ¿Qué más pasó con esto? Bueno, el outsourcing, digamos, en una forma muy pura, podía prestar servicios de personal, de carpinteros, de albañiles, de plomeros, de electricistas, de administrativos, de cualquier tipo, ¿sí? Como ustedes ya saben, y vamos, eso sin entrar a algo más profundo, ya existía, o ya existe en la ley del Seguro Social, el tema de un registro patronal. Entonces, nos asignaba una prima de riesgo y todos los trabajadores que entraban a esa empresa tenían que pagar su seguro de riesgo de trabajo conforme a esa prima. Se crean los registros patronales por clase, es decir, una sola empresa podía tener varios registros patronales por clase. Entonces, cada registro patronal tenía una prima de riesgo. Entonces, la de construcción, pues tenía a lo mejor el 5, la de electricidad a lo mejor tenía el 3, la de administrativa a lo mejor tenía el 0.5. Entonces, teníamos diferentes primas de riesgo. ¿Qué ocurre con esta disposición, esto que se modifica? Bueno, que se van a eliminar los registros patronales por clase. Es decir, ya las empresas de outsourcing que tenían varios registros patronales van a tener que migrar a todos los trabajadores a un solo registro patronal. O en su caso, pues bueno, ya van a tener un solo registro patronal con una sola prima de riesgo y ahí van a estar todos sus trabajadores para efectos de pagar la cuota de riesgo de trabajo. También nos señala las mismas disposiciones transitorias del decreto del 23 de abril que en caso de que la empresa no haga este movimiento, el IMSS, a partir del 24 de julio del 2021, que es cuando se cumplen 60 días, a partir del 23 de abril que se publicó el decreto,
los va a dar de baja automáticamente. Es decir, si yo outsourcing no hago ningún movimiento, el IMSS me va a dar de baja mis registros patronales y por lo tanto yo no voy a poder hacer ningún tipo de servicio. Ahora, ¿qué más además de esta parte tan importante para las empresas que sí tuvieran un registro patronal por clase? Bueno, se establece la opción de una sustitución patronal. Permítanme decirles que también dentro de las disposiciones que se dieron fue que se estableció la obligación de que si había una sustitución patronal, no era nada más transmitir los trabajadores a una empresa, es transmito mis trabajadores, pero también transmito mis bienes, o sea, todos los bienes, toda la infraestructura que yo tuviera, y así lo señala literalmente la ley. Da una opción, una posibilidad de que si se hace eso, a más tardar a los 90 días siguientes a la fecha en que inició este decreto, que esos 90 días van a ser el 23 de julio, yo, empresa, transmita personal a través de la sustitución de patronal, perdón, y no transmita bienes. O sea, yo me quede con mis bienes, con toda mi infraestructura que yo tenga, yo me los puedo quedar. ¿Qué va a pasar si yo en esos 90 días que se cumplen el 23 de julio no hago ningún movimiento? Puedo hacer la sustitución patronal, puedo hacer ese cambio de los trabajadores, pero ya no entraría ese beneficio de la transmisión de bienes. Significaría que tendría que hacer la sustitución patronal y también hacer la transmisión de los bienes a la otra empresa que sea el patrón sustituto. Se da también una aclaración bien importante. Me dicen, bueno, ¿qué pasa si tú eres empresa y tienes subcontratado personal? Y entonces, por el tema de la modificación de las leyes, absorbes todo ese personal y se va contigo. La ley señala esa como opción y dice, puedes hacerlo. O sea, y de hecho, creo que en muchos de los casos va a ser la figura, llamémosle la figura técnica viable. Claro, esta sustitución patronal va de la mano con respetar todos los derechos del trabajador, ¿sí? De hecho, el trabajador va a pasar de la empresa B, que era la contratista, a la empresa A, contratante, con todos los derechos de antigüedad, de prestaciones, etcétera, ¿sí? De hecho, para el trabajador prácticamente no va a haber un cambio como tal, ¿sí? Porque simplemente lo que va a hacer es que su recibo originalmente, hasta antes de la reforma, va a decir empresa outsourcing B. A partir de cuando se haga la sustitución patronal, todos sus ingresos, sus deducciones van a ser igualitas, excepto que ya la empresa ya no va a ser la empresa B outsourcing, va a ser la empresa A, la empresa donde esté elaborando en realidad, ¿no? Quisiera hacer acá rápido un paréntesis. Se ha hablado y de hecho, pues bueno, yo he escuchado también colegas y he escuchado en varios foros y hemos tratado de considerar qué es si este cambio de las leyes nos beneficia o beneficia al trabajador o no. He escuchado, pues bueno, empresas que señalan que esto es un atentado al empresario, que es un atentado en contra de los derechos de las empresas, etcétera. Yo quisiera decirles algo muy simple y muy de fondo. Mi perspectiva es, el outsourcing se utilizó como una estrategia, me parece que en muchos de los casos una estrategia ilegal, es más una estrategia muy agresiva porque no solo era, digamos, disminuirle los ingresos al trabajador o los beneficios al trabajador, sino también disminuir el pago de impuestos. Quiero decirles una perspectiva muy personal y lo he manejado siempre. Me parece que el tema de si una empresa considera que si no evade impuestos, que si no disminuye los pagos a los trabajadores, que si no entra a este tipo de esquemas agresivos, no puede obtener las utilidades que considera. Yo creo que esa es una perspectiva equivocada. Me parece que una empresa debe considerar todo el cumplimiento fiscal, todo, o sea, del propio, el de ISR, de IVA, IEPS, en tu caso, el de cargas laborales, etcétera, y debe estar incluido dentro de su presupuesto de utilidad que tenga. Me parece que el tema de considerar el manejar estrategias para poder subsistir en el mercado, para poder tener utilidades que se quieren, yo creo que tenemos que cambiar esa perspectiva.
Yo creo que en muchas ocasiones el tema de riesgos es más grande, el tema de una situación de delito fiscal pudiera ser más grave que el hecho de obtener utilidades que en su momento, por supuesto, se obtuvieron y es muy bueno, claro, pero que los riesgos que llevaban a esas utilidades o que conllevan esas utilidades nos puede llevar a problemas muy serios. Entonces, en esta parte de reflexión y como parte del día, como parte de, lo que dijo el maestro Bedi, lo que han dicho los anteriores del día de hoy, para nosotros preguntarnos si estamos realizando las funciones que debemos realizar. Nosotros contadores, me refiero a nosotros responsables de las empresas, y lo hemos transmitido de forma correcta a los empresarios. Es un hecho que si yo estuviera en un foro de empresario, más de uno se levantaría y me diría, oye, contador, estás mal, definitivamente, si no tenemos estrategias agresivas no vamos a poder avanzar, ¿no? Yo quisiera plantear nuevamente el tema. Es importante subsistir en el mercado, y en este tema de pandemia, que sabemos que hay un problema financiero muy serio en algunas empresas y muy grave en otras, y que puede ser algo que nos puede impactar de forma muy, muy fuerte. Creo que tenemos que abordar ese tema de cuánto no quiero obtener utilidad y qué riesgo quiero obtener por esa utilidad. Entonces, me parece que tenemos que hacer esa reflexión, y sobre todo la parte importante. Nosotros contadores creo que tenemos que tener esa función de transmitirle al empresario esa, llamémosle, esa claridad de las cosas, y decirle, bueno, pues son estrategias que nos ahorran dinero, que nos ahorran recursos, pero que llevan consigo un riesgo que en el futuro, si se da ese riesgo, puede que nos afecte mucho más de lo que hemos pensado, y es más, hasta un tema ya de tipo penal, y que sería algo extremadamente complicado, ¿no? Bueno, regresando ya y concluyendo esta reflexión que me permití expresarles, también se dan, por supuesto, modificaciones en la ley del Seguro Social, en la ley del Infonavit, ¿sí? Claro, en esas leyes nos establece que los servicios especializados y que la ejecución de obra especializada se va a basar en lo que el artículo 14 de la ley del trabajo nos señala. O sea, es decir, solamente se va a permitir subcontratación, más bien, perdón, servicios especializados o ejecución de obra especializada, ¿sí? De igual forma, también nos señala una obligación de presentar la información cuatrimestral, las dos leyes. Esa información cuatrimestral es la información de los contratos que yo tengo, de si tengo 1, 2, 3 o 4, y los detalles de cada contrato, o sea, con qué empresas están contratándose, el personal que está involucrándose, etcétera. Quiero decirles algo bien también aquí, bien importante. Dentro de esas disposiciones de carácter general, y de hecho ya también dentro de las disposiciones de la Ley del Trabajo, se especificaba que ese registro que deben tener las empresas tienen que tener una serie de requisitos, y unos requisitos simples son estar al corriente de las obligaciones fiscales, o sea, una 32 de, por supuesto, obligaciones en materia laboral, en materia de IMSS, por estar al corriente, o sea, eso va de inicio, es la primera parte. Nos pide también, por ejemplo, algo que creo que va a darnos como que una idea de lo que puede ser el servicio especializado. Nos dice que tenemos que comprobarle por qué consideramos que nuestro servicio es especializado. ¿Cómo lo podemos comprobar? Por ejemplo, una empresa de vigilancia. Quiero pensar, los guardias tienen que tener pues un tipo de capacitación especial, no pueden ser cualquier persona que quiera desarrollar ese servicio. Tienen que tener cursos, tienen que tener capacitación, es más, hasta un perfil tal vez como de tipo policía, no sé, todos los elementos que puedan probar, que puedan presentar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es lo que les va a dar ese registro. Dentro de la publicación en Diario Oficial el día de ayer, hay una parte que a mí en lo particular me parece bien importante. Les decía, lo que nosotros sabíamos antes del 23 de abril del 2021, de lo que era una subcontratación de personal, de si había un beneficiario directo, de si se realizaban las instalaciones o no, de si estaba a disposición o no del contratante, etcétera. Todo eso queda en el pasado, o sea, ya para el concepto actual no aplica.
Este preámbulo que hago es porque en el artículo 17º de las disposiciones de carácter general que se publicaron el día de ayer 24 de mayo, hay una parte donde se señala algo específico que dice, bueno, se refiere a los trabajadores que están desarrollando la actividad y dice en las instalaciones de la empresa, o en las instalaciones, concretamente, esa palabra de las instalaciones. A mí me parece que eso quiere decir que un servicio especializado forzosamente tiene que darse en las instalaciones de la empresa. Pareciera ser muy simple y permítanme explicarlo, por qué no lo veo tan simple. Es todo lo anterior se derogó, o sea, ya no existe todo lo que comenté hace un momento del beneficiario directo, a disposición del contratante, ya no existe. Entonces, esto nos da como que digamos, tal vez una explicación de alguna forma, tal vez muy simple, de que el servicio debe darse en las instalaciones de la empresa como para considerarse servicio especializado. ¿Sí? Insisto, esto no es algo al 100% algo que ya esté claro y demás, o sea, es una interpretación personal que yo doy. Me parece que el servicio especializado va a ser cuando el servicio que se dé, primero, y eso sí debe ser para todos los conceptos de servicios especializados. El punto número 1, que no sea parte del objeto social de la empresa. Si es parte del objeto social, yo les diría, evalúen el tema, de inicio no lo hagan, porque si vamos a pensar, yo soy una empresa de limpieza, me dedico a prestar servicios de limpieza y subcontrato a otra empresa para que me preste personal de limpieza, eso está prohibido, o sea, ya no se podría, ¿no? Entonces, porque eso está en mi objeto social. Soy un despacho de contadores, vámonos a algo más de nosotros. Soy un despacho de contadores y subcontrato un despacho para que me proporcione personal, eso estaría prohibido, ¿sí? Soy un despacho de abogados y requiero, por tema de trabajo, no puedo realizar todas mis actividades y necesito ayuda. Y subcontrato a otro despacho para que me mande abogados y yo los voy dirigiendo y va trabajando para mí, etcétera, en mis instalaciones, eso no se podría. ¿Cuál sería la parte que sí se podría? Y donde entra la ambigüedad y la no claridad del asunto. Un servicio especializado puede ser cualquier cosa, o sea, no nada más servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento. Podría ser el mismo contador. Permítanme hacer este ejemplo. ¿Qué pasa si una empresa me dice, oye, yo quiero que me mandes un contador a mi empresa, pero va a ser tu trabajador, o sea, es tuyo, solo que va a estar en mi empresa, va a estar en el área de contabilidad, el gerente de finanzas va a ser su jefe, va a trabajar con él, le va a reportar a él, etcétera. ¿Sí? Pero no es mi trabajador, es tuyo. Yo considero que eso sería claramente un servicio especializado y entonces, en ese caso, para mí sería, el despacho tendría que tener un registro de servicio especializado y la empresa estaría contratando un servicio especializado. ¿Sí? Eso en primera instancia. Sin embargo, yo lo que considero es que primero, bueno, como la empresa, el objeto social de la empresa no es prestar servicios controlados, sí podría contratar un servicio especializado. ¿Sí? Lo segundo, el despacho no se dedica a un servicio especializado, sin embargo, por esa situación especial, tendría que tener un registro. Ahora, quiero hacer el completo del ejemplo. ¿Qué pasaría si la empresa nos pide la contabilidad? Dice, yo quiero que veas mi contabilidad aquí en la empresa o en tu despacho o donde quieras, pero yo quiero mi contabilidad. No quiero que me mandes un asistente o un contador. No, yo quiero mi contabilidad. Cada mes quiero que me des mi balanza de comprobación, mis estados financieros, mis declaraciones, etc. Yo considero que en este segundo ejemplo que estoy señalando, no hay una subcontratación, no hay servicios especializados, no hay ejecución, por supuesto, de obra especializada. ¿Por qué? Porque me están contratando para prestar un servicio de contabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la parte ahí que les repito, no está del todo claro, no está aterrizado como están las leyes en este momento, y es en donde tenemos que tener cuidado, porque repito, pudiera ser que un servicio que nosotros estamos prestando se pudiera convertir en especializado si es que las personas que lo realizan se trasladan a la empresa y desarrollan el trabajo de la empresa, en lugar de la empresa, pero lo realizan no con la dirección desde acá, desde el despacho, desde la empresa, sino lo realizan todo con las instrucciones que les den allá.
Repito, esa es una interpretación porque la ley no dice eso de la dirección, de la instrucción, ¿sí? Pero a mí la parte que puedo interpretar con esto de lo que se publicó el día de ayer es que dicen las instalaciones de la empresa, tampoco es obligatorio que estén las instalaciones de la empresa, a lo mejor podría estar en el mismo despacho, hablando del despacho de contadores. Sin embargo, repito, no está claro. Yo quiero dejar estos dos ejemplos que acabo de señalar como una parte inicial de evaluar en el caso de que ustedes sean contratantes o contratistas para revisar si necesitan el registro del servicio especializado o si eres contratante y tengas que pedir el registro a la empresa contratista. ¿De acuerdo? Avanzando con las láminas. Y vamos, les decía, tal vez a la parte más fuerte, más dura que viene del tema del cambio de la reforma. Primero, en el Código Fiscal se establece la situación de la prohibición de la subcontratación. O sea, está claro, o sea, ahí no nos dice si es con relación al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. De hecho, este artículo 15D del Código Fiscal dice, se prohíbe la subcontratación de personal y también se prohíbe la subcontratación de una empresa sin registro. Es decir, yo soy empresa contratante y quiero el servicio de limpieza. En mi objeto social, recuerden, siempre es lo primero, mi objeto social no está proporcionando servicios de limpieza. Por lo tanto, voy con una empresa que se dedique a la limpieza. Yo la subcontrato, firmamos el contrato, le empiezo a pagar, etcétera. Pero si la contratista, o sea, la empresa de limpieza, no tiene registro, estoy incurriendo en una falta del artículo 15D. ¿Vale? Y entonces, ahí empiezan las sanciones. O sea, porque alguien me puede decir, bueno, es que sí se puede el servicio especializado porque es un servicio de limpieza y es especializado. Sí, pero si no tiene registro, es como si entrara a la subcontratación de personal prohibida. Entonces, es bien importante el registro. De hecho, esa sería mi segunda precisión del día de hoy. Es, lo primero, revisar el objeto social. Y lo segundo es, no puedes contratar con alguien que no tenga registro. El registro es obligatorio, ¿sí? Fuera de la deducción, del acreditamiento, de lo que quieran, es obligatorio por lo que vamos a ver en el siguiente párrafo. ¿Qué pasa si yo subcontrato a una empresa de servicio especializado, por ejemplo, limpieza, mantenimiento, vigilancia, pero la empresa no tiene registro? Incurrimos en un tema de delito de defraudación fiscal. Y con todo el impacto, con todo el efecto que tiene, por supuesto hablamos de un efecto penal. Entonces yo me convierto en una empresa que incurre en un delito fiscal, en un delito de defraudación fiscal, por haber subcontratado a un servicio especializado sin registro. Por supuesto, el primero de subcontratación de personal, ese ya está prohibidísimo, ya está claro que no lo puede hacer, y por supuesto es delito fiscal, delito de defraudación fiscal. Pero el otro, en donde si no tengo cuidado de que la empresa sí es especializada, ya revisé mi objeto social y sí puedo, ya revisé y sí es servicio especializado, pero no tiene registro, incurre en un tema de defraudación fiscal. Entonces, esa es la parte que hay que cuidar. Y ahí hay un impacto para ambos, para el contratista y para el contratante. Pero me parece que el contratante es el que lleva más temas de perder. ¿Qué pasa con la ley del ISR? Bueno, dice, el artículo 27 establece los requisitos de las deducciones. Para poder deducir un pago por servicio especializado, necesito tener registro. O sea, bueno, la contratista necesita tener registro. Es decir, en el ejemplo que decía hace un momento, la empresa de limpieza que estoy subcontratando no tiene registro. Primero, ya estoy en un tema de defraudación fiscal, que es lo más serio y lo más grave. Pero también los pagos que yo le haga no son deducibles. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que tener cuidado. Lo siguiente, bueno, al contratante nos hacen nuevamente fiscalizadores. Para que para que pueda proceder el tema de la reducción del pago de la subcontratista, tengo que pedirle información, recabar información, así como hace 2, 3 años que estaba ese tema de recabar información, y que luego pasó a la plataforma, y que luego al año pasado o hace año y medio se
derogó lo de la plataforma porque no se puede, sus declaraciones, los CFDIs, el pago de retenciones, lo del INE, el Infonavit, etcétera. O sea, el cumplimiento fiscal. Si no lo tiene, entonces tampoco puede hacer deducible los pagos que le haga la contratista. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? Yo subcontrato a alguien, a una empresa que sí tiene registro. Bueno, cada mes, antes de pagarle, les voy a tener que pedir su 32D, sus CFDIs, sus pagos de IMSS, sus pagos de Infonavit, sus declaraciones, etcétera. ¿Por qué? Porque si no me lo entrega, yo incurro en una pata del 27, ley de ISR, y por lo tanto no voy a poder hacer deducible ese pago. ¿Sí? De igual forma, el 28, que son los no deducibles, el ISR dice, todos los pagos por subcontratación de personal prohibida o sin registro de la contratista son no deducibles. O sea, ya, además del delito fiscal, delito de defraudación fiscal, todos los pagos que haga de ISR no los voy a poder deducir. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el IVA? Bueno, pues va a ser algo complementario a lo que estamos viendo. En el IVA no voy a poder acreditar el IVA de todos los pagos que haga a la contratista si es que no me da esa contratista, no me proporciona la declaración de IVA que tenga obligación de presentar esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, el tema o el impacto ese que tenemos respecto de la subcontratación es un tema muy, muy fuerte que impacta no solamente en el tema, digamos, fiscal, en el tema de, llamémosle, laboral, impuestos, ¿sí? Sino que nos puede llevar hasta un tema penal y eso es una parte muy seria del asunto. Para concluir ya el tema del día de hoy, por favor, primero, ustedes como contratantes chequen el objeto social. Segundo, si van a subcontratar, revisen si la empresa tiene registro. Tercero, si ya han subcontratado a una empresa de servicio especializado, cada mes, antes de pagarle, tienen que pedirle la información de todo su cumplimiento fiscal. Les decía, desde CFDIs de nómina, las declaraciones de impuestos, el pago de IMSS, el pago de Infonavit, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya por último, en ese sentido, yo quisiera también plantear el tema. No es un tema solo de contadores, de hecho. Me parece que aquí también tiene que haber una parte del abogado, porque el tema de objeto social y el tema de servicio especializado, les repito, no está claro y eso es lo que nos puede traer un problema serio si es que no lo evaluamos correctamente. Carmen, pues entramos a la parte de preguntas. Alcancé a ver que alguien preguntó algo. Si me quisieras ayudar con eso, por favor. Sí, maestro. Pasamos a la sección de preguntas. Ya tenemos la primera. Nos comenta Gonzalo. Buena explicación. Tengo una pregunta en el supuesto de que fuera una escuela que estoy a punto de regresar a la nueva normalidad. Queda claro que mi objeto es educativo y a su vez cuento con personal propio de limpieza y vigilancia. Pero con motivo de la pandemia y del retorno escolar, seguro requiero que una empresa especializada haga cada fin de semana la sanitización de las instalaciones. Es claro que no es outsourcing. Sin embargo, aquí ¿cómo justificarías que entonces se trata de una relación mercantil y no de una subcontratación laboral? Ya que puedo en otra semana contratar a otra empresa distinta, y también cómo protegerías a la contratista ante la prestación de servicios con varios clientes. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Nada más, perdón, ¿me puedes repetir el servicio que está contratando qué es? A ver, relación mercantil, ya que puedo en otra semana contratar a otra empresa distinta, y también cómo protegerías a la contratista. A ver, voy atrás. Requiere Creo que una es de empresa limpieza. especializada. Ajá, de limpieza, sanitación. Sanitización, ajá. Sanitización. Bueno, que no existe este término, pero ok, entiendo. Mira, sí, primero la escuela tendría que revisar en su objeto social que no tiene servicios de limpieza. Digo, entiendo que es algo a lo mejor hasta estaría de más que lo tuviera, pero bueno, primero, la escuela que revise que el objeto social
no tiene servicios de sanitización y de limpieza ni nada. Lo segundo es, sí le tiene que pedir a la empresa que le preste el servicio el registro. Ahora, el tema es este. Ahorita estamos en un proceso tenemos 90 días para que la empresa o las empresas que prestan servicios especializados tengan el registro, ¿sí? Esto se cumple el 23 de julio. Si hoy fuera 24 de julio, te diría, la parte que tienes que revisar es que la empresa tenga un registro de servicio especializado, ¿sí? Entiendo la parte de que eso no es subcontratación de personal. Yo en lo que he comentado y sigo comentando es, esta ley me parece que escaló de más. ¿Por qué nos prohíbe que tengamos algún servicio, aunque no sea subcontratación, que tenga que ver con efecto social? ¿Sí? Quiero explicarme, a lo mejor yo subcontrato a alguien en un contrato mercantil, un contrato civil, en algo así, pero si tiene relación con mi objeto social, la autoridad podría considerar que estoy incurriendo en esto. Y yo les digo de una forma muy simple, no por Ley Federal del Trabajo, por Código Fiscal de la Federación, podrían entrar al tema de estar subcontratando algo ilegalmente. Ya no, insisto, ya no por Ley Federal del Trabajo, sino ya por Código Fiscal. El Código Fiscal nos dice, se prohíbe la subcontratación de personal. No dice que tenga que ver con Ley Federal del Trabajo. El mismo código señala sus propios conceptos. Claro, son los mismos de Ley Federal del Trabajo, pero no me está llevando Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo lo que le digo a quien me preguntó es, pídele el registro y si el 24 de julio no lo tiene, cambia de empresa. O sea, a partir del 24, cualquier empresa que te preste ese tipo de servicio, pide el registro. Ellos tienen que tener el registro forzosamente. Y repito, más del lado conservador, del lado agresivo o del lado más así, menos conservador sería, pues como no es una subcontratación, no le pidas registro, no le pidas nada. Pero si el SAT llega y realiza alguna revisión, creo que va a ser un problema serio. Perfecto, maestro, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Sí. Nos comentan, una empresa que me presta servicio de mantenimiento, y esto no es por parte de mi objeto social, viene personal a trabajar en mis instalaciones y me facturan el servicio, pero no creo que tenga un registro como servicio especializado. Ok, esto va de la mano con lo que comenté hace un momento. O sea, en este momento yo te diría, de forma conservadora, dile a tu empresa que tiene que hacer el registro, o sea, tramitar el registro. ¿Para qué? Para que tenga más claridad el asunto. Como están las cosas, yo veo a la autoridad del SAT concretamente que un día llegue y nos diga, a ver, ¿qué servicios externos tienes? Y si tú le dices mantenimiento, pero no subcontratación, va a decir, no, pues sí, sí es, y por lo tanto, ¿dónde está el registro? Y si no tienes registro, te voy a determinar una no deducción, un acreditamiento, y a lo mejor hasta desde el inicio te marca una defraudación fiscal. La parte, insisto, es conservadora y es así, muy conservadora, es pide el registro. Si son mantenimientos, vigilancias y limpieza, pidan el registro. O sea, yo creo que es mejor estar preparados antes de, como alguien diría por ahí, o como dice un refrán, amarrarse el dedo antes de cortarse, tengan eso preparado. Yo les repito, yo creo que en la práctica, en la generalidad, las empresas que prestan servicios de ese tipo van a tener que tener el registro, porque yo como asesor de una empresa contratante le voy a decir con eso, pero si no, yo les pediría a todos el registro. Gracias, Rubén, igual, saludos. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dice, maestro, ¿qué pasa con el insourcing? ¿Deja de funcionar? El insourcing puede seguir funcionando siempre y cuando no preste servicios que tengan que ver con el objeto social de las empresas a las que está prestando el servicio. Es decir, un insourcing ahorita que le presta servicio a 4 empresas, ¿sí? El personal me refiero. Y el personal desarrolla actividades que tienen que ver con el objeto social de cada una de las 4 empresas, ya no puede. Lo único que podría hacer es limpieza, vigilancia, mantenimiento y algo que no sea parte del objeto social de las empresas contratantes. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará la entrega del registro una vez tramitado? Mira, en el decreto que se publicó ayer, acuerdo más bien que se publicó ayer, no dice cuánto tiempo. O sea, bueno, de hecho, el procedimiento normal es, se presenta a los 20 días, tendría que contestar Secretaría de Trabajo. Si no contesta, tú tienes la posibilidad de pedirle a Secretaría del Trabajo que te conteste
y si a los 3 días no te contesta, se da una afirmativa ficta. O sea, quiere decir que ya te otorgaron el registro. Pero en la práctica, yo lo que digo es, sí, ya tengo el registro, pero no tengo folio. Las disposiciones señalan que los contratos tienen que tener folio. La información cuatrimestral que se presenta al Seguro Social, el Infonavit, piden el folio del registro. Entonces, creo que va a ser un tema práctico, pero bueno, así está el asunto, ¿no? Ok, vamos con la siguiente. Buenas tardes. Sí. En el caso de que contrate a un ingeniero en sistemas a dar servicios a mi equipo de cómputo y él me entrega un recibo de honorarios. En este caso, al ser él mismo el que me presta el servicio, ¿va a tener que tener registro? O puede ser que envíe a alguien que trabaja con él. ¿También es necesario que nos proporcione el servicio, el registro? Mira, de inicio te diría que no, porque en realidad no hay una subcontratación, pero es ahí donde te digo que está la línea ahí delgada de lo que es subcontratación y no. De inicio yo te diría, bueno, ten un contrato de prestación de servicios, o sea, sí, claro, que sean servicios, que sea un contrato civil común, normal, que se establezca que el servicio lo va, del ingeniero me refiero, pídele a lo mejor su alta del IMSS, su contrato de la persona que vaya a ir, etcétera, ¿sí? Lo que te estoy diciendo es, habría que demostrar, en caso de que llegara el SAT o la autoridad laboral, quien fuera, se tendría que demostrar que no fue una subcontratación, pero vuelvo a insistir ahí el tema está en que para mí se escaló, esta ley se fue demasiado arriba, o sea, me refiero, nos está dando obligaciones de demostrar que no tendríamos por qué tenerlas. Acá, insisto, vas a tener que demostrar que no fue subcontratación, ¿sí? Porque nuestra perspectiva es que el SAT y cualquier autoridad laboral que llegue va a pensar, si llega y ve, por ejemplo, que hay una persona que está dando mantenimiento, o te pregunta, oye, ¿quién le da mantenimiento? Y tú dices, mira, si viene una persona cada mes aquí a la empresa y está ahí, o bueno, está 1 o 2 días en la empresa y luego se va, etcétera, va a considerar que hay un servicio externo y puede considerar que hay una subcontratación. Quiero rematar permítanme la expresión, rematar el comentario diciendo que tenemos que cuidar de comprobar que nuestros servicios no son subcontratación. Como vemos las cosas, es que la autoridad me parece que va a enfocar a que todo, así como los honorarios asimilados, que unos sí no son honorarios asimilados, pero otros sí son. O sea, cuando llega el IMSS y dice que los honorarios asimilados son sueldos, me parece que así vamos a llegar con esto. La autoridad va a llegar y nos va a decir, cualquier servicio externo fue una subcontratación. Demuéstrame que no lo fue. Entonces, es la parte que yo les pido, de cuidar y demostrar, tener evidencias de que esos servicios externos no fueron subcontratación. Perfecto, maestro.